bienvenido, bienvenidas. Saludamos también a la iglesia del Señor que está en casa, aquella iglesia, ¿verdad?, que a pesar de las condiciones que puede estar viviendo, sigue conectada al propósito de Dios. No hay pandemia, no hay enfermedad. Dice la palabra, ¿qué nos separará? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué me puede separar de seguir alabando al Señor? ¿Qué me puede separar de seguir congregándome como la iglesia del Señor? Por eso, iglesia, quiero iniciar en esta mañana primeramente dándole gracias a Dios. No sé cuánto se levantaron hoy y pudieron decir gracias, Señor. Gracias a Dios por un nuevo día, porque el Señor nos ha dispensado, diga, un nuevo día, un nuevo tiempo. Pero no solamente eso, Dios nos ha permitido entrar, diga, a un nuevo mes, al último mes del año. Y cuando miramos todas las cosas que han sucedido en ese 2020, uno dice, gracias, Señor, cada día que nos podemos levantar, cada día que podemos ingresar a un lugar, cada día que el Señor nos permite ver, es para estar y vivir agradecidos, amados. 2020, mucha gente ya quisiera que este 2020 pasara, que se acabara el 2020, que ya dejara de existir ese 2020. Pero si algo viene a mi memoria, amados, es cuando iniciamos este 2020, cuando el Señor nos puso una palabra. Nuestra primera serie fue Visión 2020, viendo como Dios ve. Y hoy reflexionaba sobre eso. Cuando Dios nos dio esta palabra, Visión 2020, viendo como Dios ve, ya Dios había visto lo que iba a suceder. A Dios nada de lo que está sucediendo le ha sorprendido, porque Dios va por delante de las cosas. Y cuando Dios te da una visión, esa visión Él sabe que como iglesia del Señor, como hijo de Dios, es la que tenemos que seguir. Y por eso como iglesia tenemos que seguir, diga, posicionado en esta verdad, de seguir viendo como Dios ve, de seguir viendo como Dios ve y no como mira el mundo, porque hoy el mundo mira de una forma diferente a como Dios ve, a pesar de las condiciones que podemos estar atravesando, a pesar de las circunstancias que tú y yo hemos visto atravesar, ya sea con familiares, personales, pérdida de trabajo. Tenemos que seguir viendo como Dios ve. Y ese es el llamado de la iglesia, a seguir viendo como Dios ve y no como mira el mundo. Y si hay algo que Dios vio desde el inicio de la creación, fue que el hombre que Él había creado, diga, aquel hombre que Él había creado, el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice que le hacía falta alguien. Le hacía realmente falta alguien. Diga, ¿y dónde está? La mujer. Diga, la mujer. Cuando la mujer fue creada, qué interesante esto, cuando esa mujer fue creada, ya todo, dice la palabra, dice la escritura, había sido creado. Entonces vino ella como complemento del hombre. La mujer vino como complemento de Adán. El Adán que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ese Adán que había sido creado no como un solo individuo, no como un hombre solitario, sino que fue el Adán, diga, corporativo, porque lo creó, dice la palabra, varón y hembra fueron creados, porque a Dios no le servía un hombre solo.
solo, porque Dios sabía que había un propósito que había que cumplirse. Por eso a Dios no le servía, diga, a un hombre solo. A Dios le servía un hombre acompañado de una mujer. Y por eso, como dice la Escritura, sacó a la mujer del costado del hombre, de ese hueso del hombre, no debajo de los pies, amado. Dios la sacó del costado. Dice que fue tomada para ser ayuda, diga, idónea. ¿Y dónde quiero llevarte en esta mañana? Ciertamente nosotros como hijos de Dios entendemos el propósito divino de Dios sobre nuestra vida. Pero cuando Dios creó a la mujer y la puso como compañera del hombre, fue para cumplir su propósito, el propósito de Dios. Como dice Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Desde allí la mujer se convirtió en esa madre conforme al corazón de Dios. Y es lo que quiero traer en esta mañana. No podemos ignorar el tiempo. Nada lo puedes hacer ignorar lo que estamos viviendo, pero si hay algo que tenemos que exaltar, es esa mujer que fue puesta en la tierra para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra. Por eso el propósito de Dios está enmarcado allí. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y como te dije, desde allí, la mujer se convirtió en esa madre conforme al corazón de Dios para poder fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Pero a pesar, iglesia, a pesar de que el hombre y la mujer que fueron creados con un propósito, a pesar de que ese hombre y esa mujer, varón y hembra que fueron creados, le fallaron a Dios, diga, el propósito de Dios nunca claudicó. A veces, aunque tú pienses que le has fallado a Dios, pero cuando Dios tiene un propósito marcado en tu vida, cuando Dios tiene un propósito marcado en tu familia, aunque las circunstancias sean contrarias, Dios va a cumplir su propósito en ti. Porque es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era que el hombre fructificara, que esa mujer fructificara, que ella se multiplicara y que llenara la tierra. Por eso, aunque ellos le fallaron a Dios, diga, el propósito de Dios no claudicó. No claudicó. Y a la mujer le dijo en Génesis 3:16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor, dice, darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Ahí estaba todavía el propósito de Dios. Que esa mujer que iba a fructificar, que se iba a multiplicar, ahora lo haría con dolores, a pesar de que le falló a Dios, pero el propósito era que la mujer y el hombre se multiplicaran, que llenaran la tierra. Por eso cuando Dios tiene marcado un propósito en tu vida, tú puedes determinar lo que quieres hacer, pero Dios cumplirá ese propósito en ti. Multiplicaré, dice la palabra, en gran manera. En gran manera. Hay mujeres que entran a una sala de parto y dicen como si nada, pero hay otras que dicen: wow, es como estar a un paso de la muerte y la vida. Multiplicaré, pero ese propósito, dice el Señor, se iba a cumplir. Pero cuando miramos el nacimiento de Jesús, vemos algo diferente.
¿Qué pasó con María como madre? No está aquí en Samuel, pero lo pueden buscar. Mateo 1, 18 al 21. Porque quiero solamente afirmar algo. Mateo 1, 18 al 21. Y dice, estando comprometida María, su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice la palabra, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque él decía, ¿cómo ella va a concebir si todavía no hemos estado juntos? Y él quería dejarla. Pero dice el verso 20, pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, le dice, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará luz, dice la palabra, un hijo. Se cumplía el propósito de Dios en María. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Dónde quiero llevarte? Dios conocía el propósito y sabía que para que la mujer diera luz era necesario tener un hombre. Por eso el ángel se le apareció y le dijo, ¡hey! No, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, a María, porque lo que en ella es ciertamente no es la forma como Dios lo hace y ha establecido con el hombre natural, pero en ella hay algo poderoso que dará luz. Y Génesis 4, 1 al 2 dice que conoció a Adán a su mujer, porque allí volvemos al propósito. El hombre conoció a su mujer, y conocer es tener intimidad con ella, y dice conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Se estaba cumpliendo el propósito de Dios, fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Y el verso nos dice, después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Amados, el propósito de Dios de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, ahora se había hecho evidente. Hay cosas en tu vida que tú pensarás que todavía no se han hecho evidente, pero lo que Dios declaró sobre tu vida, si Dios declaró que hoy Él te levanta, tú tienes que creer esa palabra, porque se hará evidente. Pero a veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas por nuestra forma. Dios tenía un propósito marcado con ellos, y ahora el verso 4 lo dice, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. El propósito que era fructificar, multiplicar y llenar la tierra se había hecho evidente. Esa mujer creada por Dios es tipo y figura de la iglesia, porque así como la mujer fue llamada para dar a luz los hijos, así también la iglesia está llamada a dar a luz hijos. Como iglesia estamos llamados a poder procrear hijos, traer hombres y mujeres que puedan nacer en el reino de Dios. Por eso el propósito de multiplicarse no solamente es verlo en un tema
como ella fue llamada a dar a luz hijos, la iglesia también está llamada a dar a luz hijos espirituales. No podemos pretender que hoy somos nosotros, porque el propósito de estudio es de Dios. Y hacer discípulos, dice el Señor. Y hacer discípulos. Y Juan Calvino dijo esto. Es una expresión humana. Nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como su madre. Eso lo dijo Juan Calvino. Pero cuando yo miro Gálatas 4:26, Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice Pablo en Gálatas. Tú y yo somos hijos, porque la iglesia del Señor, no la estructura física, no mide la iglesia como una estructura física, sino en lo espiritual. Muchos dicen: yo soy hijo de brazos abiertos. Yo voy a brazos abiertos. Soy hijo de la pastora Bielka. Ciertamente Dios utiliza a esta mujer para poder sembrar esa palabra. Y hemos nacido como hijos por medio de esa palabra que fue declarada en tu vida. Por eso dije que tú y yo somos hijos, no por la estructura física que nos rodea, sino por lo espiritual. Fue en ese vientre que Dios engendró y nos añadió por medio de su palabra, que en ella se predica, porque solo la iglesia, y escuché, está autorizada a predicar la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Usted está llamado a predicar esa palabra, para que otros puedan nacer, para que otros puedan venir a vida. Usted está llamado a predicar esa palabra de Dios. Solo la iglesia está autorizada a predicar la palabra de Dios. Por eso no hemos claudicado, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias. La iglesia sigue predicando esa palabra de Dios. Hoy nos estamos congregando algunos, pero cuando no podíamos venir a esta sede, seguíamos predicando esa palabra. Nunca claudicamos al propósito de Dios, de fructificar, de multiplicarnos, de llenar esta tierra de hijos, de hombres y mujeres que caminen en esta verdad. Por eso Hechos 2:47, perdón, te dije que la iglesia es la única autorizada a predicar la palabra de Dios. Y Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando, exaltando su nombre, predicando esa palabra, llevando esta verdad a los rincones más recónditos de la ciudad, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, predicando esa palabra. Y dice la palabra: y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor, porque es Dios que va a hacer nacer a los hijos, así como lo hizo con María, por medio del Espíritu Santo. Hoy tienen que nacer hijos. Por eso dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque es la obra de Dios. Nos toca seguir predicando, iglesia. Algo que tenemos que tener claro, y eso lo tenemos ya muy claro: la iglesia es nuestra novia. La iglesia es nuestra novia.
no está llamada a dar a luz. No es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Aló, jóvenes. No es el orden de Dios que tú des a luz como novia. No, el orden de Dios es que la iglesia es la esposa, porque solamente las esposas están llamadas a ser madres. Ese es el orden de Dios. Por eso el ángel se le apareció a José y le dijo: no, tómala como tu esposa. Por eso Adán tomó a su mujer, porque era su esposa. Ese es el orden de Dios, el orden divino. Solamente la esposa está llamada a ser madre. Y digan lo que quieran decir, que fue un error, que no lo quería hacer. Pero el orden de Dios es que tú seas novia, esposa y madre. La iglesia no es la novia. Génesis 3:20 dice: a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Adán y Eva se unieron para hacer una sola carne, iglesia, para así cumplir el propósito de Dios, como te lo dije en el inicio, de fructificar, multiplicar y llenar esta tierra, para dar a luz hijos. Y la iglesia está unida a Cristo para dar a luz hijos espirituales. Por eso tú, mujer, como esa madre conforme al corazón de Dios, estás llamada para grandes cosas. Estás llamada para grandes cosas. Jueces 5:7. ¿Qué nos dice Jueces 5:7? Las aldeas quedaron abandonadas, dice, en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Débora fue una juez en Israel, fue una líder en su pueblo. Pero el texto nos dice que ella se levantó como madre en Israel. Eso significa que hay algo especial en ti, mujer, en una mujer que es madre. Hay actitudes que solo una madre tiene y sentimientos que solamente una madre puede entender. Por eso Dios hoy levanta madres. Por eso te dije, la iglesia está llamada a procrear hijos, porque la iglesia es la esposa, no la novia. Según el diccionario, ¿qué significa ser madre? Dice: una mujer que ha tenido uno o más hijos. ¿Será eso solamente lo que significa ser madre? Porque hay muchas mujeres que tienen hijos, que pueden tener hijos. Definitivamente que no. Ser madre es mucho más que eso, iglesia. Juan 19:26-27 dice: cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente allí, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús entendía lo que era una madre con un hijo, una unión en el espíritu más que
eso el Señor liga a la iglesia, ¿verdad?, con la mujer, porque la iglesia a veces la gente no entiende y dice: ¿cómo él, siendo aquel hombre, cómo la iglesia lo recibe? Si él era malo, si él hizo y hizo, ¿cómo le permiten llegar allí? Porque hay un amor diferente en la iglesia. Hay un amor diferente al amor que da el mundo. Y esa es la diferencia entre una madre y una mujer normal. El amor que dispensa. Por eso ser madre es más que una responsabilidad, es una bendición. El salmista dice en el Salmo 127:3: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia, por eso más que una responsabilidad, es una bendición. Toda mujer debe comprender que tener hijo se convierte, ¿verdad?, o la convierte a ella en esa madre. A pesar de las circunstancias, es una bendición de Dios. Y cada uno de ustedes puede decirme: wow, yo pasé este tiempo, tuve este embarazo. Cualquiera puede decirlo, pero ningún embarazo es igual al otro. Y puedes tener 5, 6, 7 hijos. Todos son diferentes. Un hijo no es una carga o una desgracia, sino la bendición de una vida que llega a tu vida. Y allí es donde Dios lo ve. Por eso los hijos de la casa, cuando un hijo de la casa, y vamos a hablar así, se aparta, hay dolor, nos duele, porque decimos: ¿por qué se ha apartado? Así mismo es con una madre. Cuando un hijo se aleja, cuando un hijo se sale del camino, hay dolor, porque ella sabe que es una bendición de Dios en su vida. Por eso ser madre es amar incondicionalmente. ¿Qué dice Gálatas 5:14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar incondicionalmente lo hace una madre. Y si alguien de nosotros pone en práctica este amor incondicional y lo puede entender desde lo profundo de nuestro ser, así como lo entiende Dios, y la madre realmente lo afirma, una madre ama incondicionalmente, una madre siempre tendrá suficiente amor para perdonar a un hijo o una hija. Y a veces decimos: ¡wow! Porque sucede cuando somos muchos hijos. Nosotros éramos 7 hermanos. Y a veces nos decía: todo lo que hace, y mi mamá todavía lo carga. Porque el amor nuestro no es como el amor de una madre. Y aún sucede, porque tengo 2 hijos y ellos lo saben, y a veces uno al otro dice: ¿por qué hizo esto? Y a veces no entienden el amor de una madre, porque el amor es incondicional. El amor de una madre es incondicional. Ese amor es un amor ágape. El amor de Dios en este mundo es manifestado a través del corazón de una madre. Ser madre es dar más de lo que recibe. ¿Cuántas madres aquí pueden decirlo? Se entregan por completo. 2 Corintios 12:15 dice:
Y yo, con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y así es el amor de una madre. Ella da más que a veces lo que recibe. Y según de Corintios lo afirma claramente. Yo como madre, con el mayor placer, gastaré lo mío. Una madre está dispuesta a gastar lo suyo en un hijo o una hija, aunque ella no quede con nada. Y a veces no entendemos eso. Por eso estas palabras del apóstol Pablo se aplican perfectamente a la vida de una madre. Pues una madre verdaderamente ha comprendido que es más bienaventurado que dar que recibir. Y hoy se acerca ya. Por eso hoy queremos honrarlas. Hoy queremos resaltar el valor de esa madre. Pues esa madre conforma el corazón de Dios. Una madre siempre está dispuesta a dar lo que tiene. Y 1 Timoteo 5:4 dice: nosotros debemos recompensar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y esto es como hijos, recompensar. Y siempre he dicho esto: todo se hace en vida, amados. Todo se hace en vida. ¿Cuántos hijos usted lo ve cerca cuando viene este tiempo que es difícil? Si una madre nos deja, que quieren tirarse al hueco, que quieren irse con la madre, posiblemente porque en vida no cumplieron lo que tenían que hacer con esa madre. Por eso dice en 1 Timoteo 5:4: debemos recompensar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Cómo voy a honrar a Dios que no he visto si no puedo honrar a mi madre que siempre veo? ¿Cómo voy a honrar a Dios, aquel dador de la vida, si no puedo honrar a aquella que me dio la vida? Y esto es con los hijos. No es solamente una época, amados. No es solamente un día. Porque sabemos que el Día de las Madres son todos los días. Porque mientras la tengas, disfrútala, ámala, exáltala. Y no estoy hablando con dinero, ¿eh? Porque a veces pensamos que la plata todo lo resuelve. No. A veces una llamada, hablar con ella. Y hoy más que nunca que nos vemos limitados a poder estar con nuestras familias por el tema de la pandemia, por el tema de la burbuja familiar, porque hasta allí nos han llevado. Pero hay medios, hay formas en las cuales tú puedes seguir conectado con tu madre si la tienes viva. Por eso Timoteo lo dice: debemos recompensar a nuestros padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ser madre es reír por fuera y llorar por dentro. ¿Cuántas madres ríen por fuera, pero por dentro pueden estar llorando? Una madre sabe lo que significa estar triste, pero frente a sus hijos demuestra lo contrario, demuestra lo fuerte que es, porque está arraigada y cimentada en el Señor. Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, dice Cristo, porque Él sabe que hay madres que pueden estar riendo por fuera, pero por
dentro están llorando. Y Juan lo dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros, ustedes mujeres, ustedes madres, lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Aunque hoy haya dolor en ti, aunque hoy estés sufriendo por algo, Dios te dice que ese Espíritu Santo va a ser tu consolador. Aunque haya circunstancias que hoy estás atravesando, como esposa, como madre, Dios te dice que en medio de todo tú no estás sola. Y yo rogaré, dice Cristo, al Padre, y os dará otro consolador. Ser madre es esperar siempre lo mejor de sus hijos. Yo no sé qué madre espera lo peor, ninguna. Aunque hay algunas que se salen de la tangente, pero yo creo que la mayoría de las madres siempre esperan lo mejor de sus hijos. Mateo 20, 20 a 21 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El 21 dice: él le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y a veces como hijos no entendemos esto. Pensamos que la madre quiere ser un estorbo, que la madre nos quiere claudicar nuestro sueño, pero no. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por esto esta madre dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tú que eres madre, si tienes hijos adolescentes, hijos que están bajo tu autoridad todavía en tu hogar, tu deseo debe ser que ellos deben estar contigo congregándose. Aunque el niño regañe y diga lo que quiera decir, está bajo tu autoridad. Por eso dice esta mujer: ordena que en tu reino. Ella podía desear que los hijos fueran ricos, tuvieran de todo, pero ella dice: no, deleítate en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. A veces queremos cosas fuera del reino de Dios, pero todas las cosas dice que van a ser añadidas a nuestra vida. Mientras tú te deleitas en Él, mientras tú caminas en Él, mientras tú puedes decir: Señor, deleítate allí, y que tus hijos puedan caminar conforme a esa palabra. Ciertamente llegará un tiempo que tendrán su mayoría de edad, pero dice la palabra: instruye al niño en esa verdad, que cuando él esté grande no se va a apartar. Él tiene que recordar esa palabra que fue sembrada en su espíritu por una madre. Él tiene que recordar ese tiempo que cuando él se aparte, así como el hijo pródigo, él tendrá que decir: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a volver. Eso es lo que hace una madre. Siempre desea lo mejor para sus hijos. Esa madre siempre espera lo mejor, a pesar de los errores que los hijos pueden cometer. Y no somos perfectos. Como hijos, ninguno de nosotros fue perfecto. ¿Cuántas cosas posiblemente una madre nos perdonó? ¿Cuántas cosas
cosas, pero ese es el amor de madre, porque una madre todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es una madre. No hay nada como el amor de una madre. Isaías 63, 66, 13 dice, y nos describe esto en el amor, ese amor que es tierno y compasivo, y dice consolador de las madres. Isaías dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros en Jerusalén, tomaréis consuelo. Porque Dios sabía que él hacía referencia a esa madre como su amor, porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios ha exaltado a la madre, y Dios toma, ¿verdad?, en Isaías y dice como aquel quien consuela. Hoy Dios te estableció como madre. Así como las madres consuelan a los hijos, de igual manera Dios, iglesia, consolará a sus hijos espirituales. Dios te rescató, Dios te ha llevado de regreso al Jerusalén espiritual, porque el amor de Dios, diga, es sincero, desinteresado, tierno, compasivo para con sus hijos. Así es el amor de Dios como de una madre. Y en otras palabras tan sencillas tengo que decirte, el amor de una madre es analógico al amor de Dios por su iglesia. Y cuando digo esto es porque es parecido, mas no idéntico. Mas no idéntico, porque el amor de Dios trasciende todo límite humano. A veces la parte humana puede afectarnos como padres, pero el amor de Dios trasciende todo límite humano. Vamos a ver Juan 3:16, si usted se lo conoce, que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y si yo te pregunto, entrega a tu hijo, la madre dirá, no. Ella prefiere entregarse a ella, pero menos entregar a su hijo. Pero Dios pudo entregar a su hijo, por eso te dije que es parecido, pero no idéntico. Entregó a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Iglesia, el propósito de Dios es eterno, y cuando él determinó que la mujer creada por él fuese madre, lo estableció, te lo dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio hasta el final. De Apocalipsis 12, 1 al 5 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, dice la palabra, una corona de 2 estrellas. Estaba, dice la palabra, el verso 2, encinta, y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero el verso 3 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, dice la palabra, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Hago un alto aquí. Pero
eso te dije, cuando una mujer va a dar a luz, y lo pueden afirmar ustedes que son madres, está entre la vida y la muerte, está entre poder perder o dar a luz ese hijo. Recuerdo cuando nació mi hijo Samuel, mi esposa lo puede decir, un parto bien difícil, presiones altas, pero cuando llegó el momento del alumbramiento, en cuestiones de horas, Samuel queda en coma. Y uno dice, ¡wow! Y cuando miro Apocalipsis dice, su cola se arrastró y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y llegan y nos dicen, hay que bautizarlo. ¿Por qué? Para que no muera. Sin el bautismo. Nosotros le dijimos, no. Seguimos creyendo a una palabra. Porque ese hijo que vino de ese vientre, y como dice el verso 5, ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones que van a hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios. Dios nos arrebató a Samuel para él. Por eso, iglesia del Señor, cuando Dios comienza a mirar a la madre desde la creación, Él la determina como esa mujer para dar a luz hijos para Él, porque son nuestra herencia de Dios, no son nuestros. Por eso dice la Escritura, ella dio a luz, aunque el dragón estaba pronto a devorarse a ese hijo, porque ese hijo iba a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Nuestros hijos están marcados para Dios. Tú, como una mujer con un corazón conforme al de Dios, tienes tus hijos marcados para Dios. Comienza a orar en esa dirección. Tus hijos, lo que tú estás viendo, aunque haya una conducta que tú dices, wow, comienza a creerle a Dios que tus hijos fueron marcados para estar con Dios. Y eso es lo que el Señor que quiere decir en esta mañana. Esa madre conforme al corazón de Dios. Y termino con esto. Una madre que dice la palabra que estaba cansada de trabajar y no veía, dice ella, que se apreciaba su trabajo. ¿Cuántas pueden levantar sus manos aquí? Y esa madre decía, nadie aprecia, nadie ve o tiene aprecio de mi trabajo en esta casa. Nadie, decía ella, me gasto todo el tiempo, gasto mi energía y esfuerzo, lo invierto en mi familia. Y ella decía, ¿valdrá la pena? Pero dice que cuando oyó la dulce voz del Señor, que le decía, eres esposa y madre, porque yo te llamé para eso. Yo te llamé para eso. Mucho lo que tú haces posiblemente no sea apreciado por los que viven contigo. Aunque tú no recibas el pago conforme a lo que tú has hecho, como dice el Señor, pero dice Dios, yo te pagaré. Tu esposo, lo que es
Él lo es porque tú eres ayuda idónea para Él. Tus hijos son flechas en tus manos para ser lanzados, porque Dios ha confiado en ti y te lo ha puesto en tus manos. Mujer, esposa, madre, Dios te dice en esta mañana: tú eres su hija, tú eres heredera de su gracia, y Dios te dice: no te rindas de seguir siendo madre. No te rindas, no te rindas de seguir siendo madre. Usted escucha por ahí que dicen: madre siempre será siempre madre, no importa los años que tú tengas, siempre será madre. No te rindas. Por eso hoy yo quiero invitarte, iglesia del Señor, a que tú puedas atesorar esta verdad de Dios, que como madre formada desde el vientre del Padre, fuiste creada para grandes cosas. Así como dice la palabra con Débora, que se levantó como madre, hoy tú te tienes que levantar como esa madre conforme al corazón de Dios. Una madre que está cumpliendo con el propósito del Señor, que es eterno. Una madre llamada para grandes cosas. Hoy el Señor te ha bendecido en poder llamarte madre. Y si tú hoy has entendido que eres parte del propósito de Dios, tú puedes exaltar al Señor y levantar tus manos ahí donde estás. Ponte de pie, iglesia. Quiero invitarte que ahí donde estás puedas orar conmigo en esta hora. Mujer, hombre, hijos, que hoy nos reunimos como iglesia, podemos orar al Padre, entendido del propósito de Dios que es eterno, porque Él levantó una mujer, la estableció como madre, pero también dice que tú eres hija, y si hija, eres heredera de esa gracia. Señor, oramos para que tú habites en el corazón, oh Dios, de cada mujer y madre en esta hora, que ha sido llamada para cumplir el propósito tuyo aquí en la tierra, de fructificar y multiplicar y llenar la tierra, oh Dios. Señor, tú conoces su sueño. Señor, tú conoces en lo que ella hoy está atravesando. Tú conoces sus anhelos. Padre, toma sus manos, llévala, oh Dios, Padre Santo, que ella pueda seguir creyendo de aquel que empezó esa obra en ella, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, dale salud. Señor, dale salud a su cuerpo. Señor, dale paz en medio de esta circunstancia. Señor, dale paz en sus corazones, que como madre puedan bendecir tu nombre y te digan: gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que has hecho en nosotras. Gracias a Dios por levantarme como esa madre aquí en la tierra, una madre conforme a tu corazón, llamada para cumplir tu propósito. Señor, dale fortaleza. Señor, dale coraje para que ellos puedan seguir adelante, aún en medio de las pruebas y dificultades. Cúbrelas bajo tus alas con tu poderosa palabra, para que ellas puedan seguir creyendo de que aquel que las llamó para ser madre no las dejará, porque en ti está la vida. En ti está el poder, en ti está el creer que todo lo que hacemos y todo lo que somos, lo hacemos por medio de Él. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? Amén.